Hola, bienvenidos de nuevo a los talleres de Elisa. Y hoy vamos a seguir hablando de fotografía donde lo dejamos en la clase anterior. A medio camino entre el formato miniatura y el gran formato está el llamado formato medio. Este es un tipo de película que no es tan pequeña como la película de 135, ni tiene las dimensiones de la película de gran formato. Para este tipo de películas se fabricaron muchísimas cámaras. Y ahí la que tiene el profesor en este momento en las manos es una cámara telemétrica. Recuerdan lo que habíamos hablado en la clase anterior del telémetro. Tiene esos dos ojitos, detrás de uno de ellos hay un espejo pivotante, y cuando las dos imágenes que se producen se unen y forman una sola, es el momento en que el lente está a foco. Es un sistema para determinar el foco en una cámara. Esta es una cámara de formato medio, y cuando decimos formato medio pudiéramos también decir los formatos medios, porque si bien siempre se usa el mismo tipo de negativo, la composición del formato cambia. Hay desde formato de 6 por 4.5, como la cámara que está usando el maestro en este momento, que le está mostrando. Esa es una Roland Plasmat de 6 por 4.5, cámaras de 6 por 6 de formato cuadrado, como una que veremos a continuación, y cámaras de otro formato, 6 por 9 hasta 6 por 12, que es un llamado formato panorámico. Esta cámara que ustedes están viendo, la Rolleicord, que es un producto de la famosa firma alemana Franke & Heidecke, es una cámara de formato cuadrado de 6 por 6. También tenemos una cámara también de formato medio, fíjense cuánta diferencia hay, de 6 por 9 centímetros. Esta es una Super Iconta fabricada por la empresa alemana Zeiss Ikon en los años 50. Una cámara bastante antigua, pero todavía completamente funcional y muy válida para producir imágenes. Esta también, si se fijan, es una cámara telemétrica. Ven los dos ojitos que caracterizan a las cámaras telemétricas. En este caso no tenemos un espejo pivotante, tenemos un sistema de telémetro que fue diseñado y es exclusivo de las cámaras de esta firma, que consiste en un cristal que gira en forma de prisma, que hace el efecto del espejo pivotante. Pero bueno, son diferentes diseños de un mismo sistema que se conoce como telémetro. El lente acciona el telémetro y el telémetro nos indica cuando el lente está a foco. Durante mucho tiempo, este tipo de cámaras fueron como que el estándar de la fotografía profesional. Las Leicas, las Contax, todas estas cámaras míticas que fueron el instrumento de trabajo de fotoreporteros como Cartier-Bresson, como Robert Capa, tenían cámaras que tenían este sistema. Pero había otro tipo de cámara que fue increíblemente popular en el periodo anterior, posterior y hasta los años 60. Podemos decir que la firma que producía las más famosas, que eran las Rollei, en su publicidad decía que más del 50% de todas las imágenes producidas hasta la fecha, y estamos hablando de los años 50, habían sido hechas con un tipo de Rolleiflex. Y era cierto, porque fue el estándar profesional de una época. Estamos hablando de las cámaras tipo TLR. En estas cámaras el sistema de enfoque es distinto. Tenemos dos lentes, el lente superior, dos lentes colocados en tándem. El lente superior permite enfocar a través de un espejo y un cristal esmerilado, y el lente inferior es el que en realidad toma la foto. Esto ofrece muchas ventajas y algunas desventajas. Las ventajas son básicamente que como no hay partes móviles, el momento, o sea, para que en una cámara la luz llegue, en una cámara monocular, la luz llegue hasta el negativo o hasta el sensor, el espejo tiene que quitarse del camino. Y entonces la única forma que se puede hacer eso es que el espejo suba o baje. Y eso provoca cierto nivel de trepitación en la cámara, cierto estremecimiento. Produce ruido, hace que la cámara sea más compleja mecánicamente.
Bueno, en esta cámara, como el espejo no tiene que moverse porque la luz que va a formar la imagen entra por el lente de abajo. Eso hace que la cámara sea más simple, menos propensa a romperse, con menos partes móviles, produce menos ruido y desde luego menos trepitación. Permite trabajar a muy bajas velocidades de obturación, hace que la cámara sea pequeña y prácticamente es muy difícil que se rompan porque son muy simples en su estructura. Y no hay que hacer sacrificios desde el punto de vista óptico en los lentes. Las desventajas es bueno que no vemos a través del lente. Es la misma ventaja, se convierte en una desventaja, no vemos a través del lente. Hay un problema de paralaje, o sea, en las distancias muy cortas es distinto lo que ve el lente de arriba a lo que ve el lente de abajo, eso es evidente en las distancias cortas. Y, por ejemplo, la Rolleiflex no permitía cambiar lente. Tenía una sola óptica, que era maravillosa, pero era una sola óptica. A partir de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a desarrollar las cámaras que hoy en día son el estándar del mercado. Y estoy hablando de las cámaras del estándar del mercado profesional. Las cámaras llamadas SLR. TLR son las siglas de Twin Lens Reflex. Cámara reflex de dos objetivos gemelos. Y SLR son las siglas de Single Lens Reflex en inglés. Cámara reflex de un solo objetivo. La ventaja de esta cámara, bueno, perfecto, vemos a través del lente. Eso nos permite utilizar toda clase de ópticas. Las otras cámaras estaban muy limitadas, por ejemplo, en el uso de los teleobjetivos. Son muy cómodas para hacer macro. Y en la misma medida en que ha sido desarrollándose la tecnología de estas cámaras, se ha ido haciendo más fácil su uso. Porque en los inicios de estas cámaras, estas cámaras siempre tienen un problema, ¿no? Que en el momento que tú haces el disparo no ves la foto. Porque el espejo se tiene que quitar del camino para que la luz llegue al sensor. Y ese momento en que la luz llega al sensor o al negativo es el momento en que se hace la foto. Y ese es el momento en que la cámara no ve. Desde luego, ya hoy en día las cámaras contemporáneas tienen espejos de retorno instantáneo, o sea, el momento que tú no ves es muy breve, pero en el origen eran cámaras en ese sentido un poco incómodas de trabajar. Estas cámaras, hoy en día casi todas tienen si pudieras abrir la cámara, Rey, casi todas tienen un obturador de cortina. Pueden ustedes ver la cortina del obturador. Dispara ahí un momentico para que se vea. Ese es el obturador de cortina de la cámara, que permite trabajar a velocidades relativamente altas y también velocidades muy bajas, como ustedes están viendo. Básicamente en la fotografía tenemos tres tipos de obturadores. Tenemos este obturador de cortina, que permite velocidades de obturación muy rápidas. Tenemos el llamado obturador central o obturador de aspa, que no permite velocidades tan altas, pero permite sincronización de flash electrónico a todas las velocidades, cosa que el de cortina no permite. Y tenemos lo que hoy en día se conoce como obturador electrónico, que es lo que tienen las cámaras digitales pequeñas y los teléfonos de hoy en día. Y como más que nada vamos a trabajar con estos teléfonos, vamos a referirnos a ellos. Básicamente todos los teléfonos son una cámara, tienen una cámara incluida. Esta cámara tiene una óptica que puede ser mejor o peor. Es importante saber que la óptica es lo que conforma la imagen en primera instancia. Por lo tanto, que la calidad óptica del lente de la cámara sea buena es muy importante. Y el sensor de estos teléfonos es muy pequeñito, es extremadamente pequeño. Por lo tanto, es importante que también haya una calidad en este sensor y en los sistemas de almacenamiento de la imagen. Casi todos los teléfonos utilizan un sistema de almacenamiento que se conoce como JPG. JPG son siglas. Joint Photography Group. El Joint Photography Group fue un grupo de expertos en fotografía que fueron los que diseñaron este sistema de almacenamiento. Y el JPG es un sistema que es hoy en día el estándar de las redes sociales. Se almacena mucha información en este tipo de formato,
pero tiene algunos inconvenientes. Uno de ellos que es un sistema de almacenamiento que en la misma medida que vamos viendo la imagen, se va degradando la misma. También hay algunos teléfonos que permiten guardar información en otros sistemas de almacenamiento. Pero yo pienso que ya eso es algo que veremos en la próxima clase, en la cual vamos a estar hablando directamente de la técnica de la fotografía. Y en esta clase nos va a estar, va a llevar la voz cantante el profesor Reinaldo Echemendía, que me acompaña en este momento. Ha sido un placer.